alcance. El proyecto es el que mencionaba con anterioridad a Carlota, se llama Migration Between Africa and Europe y se ejecutó entre los años, bueno, comenzó en el año 2004, pero en realidad la financiación europea fue del 2007 al 2011 y se alargó finalmente hasta el 2012 y se realizó fundamentalmente trabajo de campo en 3 países de África subsahariana, Senegal, República Democrática del Congo y Ghana, y en 9 destinos de la Unión Europea, entre ellos uno España, donde se estudiaron los flujos en concreto de la comunidad senegalesa, no de la otra, porque aunque la ghanesa y sobre todo en Cataluña tiene cierta relevancia numérica, en conjunto no era lo suficientemente grande para facilitar la realización de un trabajo de campo con una cierta fiabilidad. Ahora os daré más detalles sobre ello, pero en realidad era un proyecto muy centrado en el análisis de la dinámica demográfica de las migraciones. Habría cierto interés también en estudiar las consecuencias de las migraciones para las zonas emisoras, en los países de origen y sobre todo para los migrantes y sus familias en dichos lugares. Pero en realidad todo el proyecto estaba bastante orientado al análisis de los flujos migratorios, tanto de salida como de retorno, y posible circularidad o migración repetida. Que en el fondo era una de las cuestiones que, sobre todo en el contexto de la dinámica demográfica o migratoria entre África y Europa, sobre todo en el caso de África subsahariana, adolecía de una cierta falta de información cuantitativa relativamente fiable. Teníamos mucha evidencia de tipo más cualitativo, dispersa, muy rica en detalles, pero no siempre suficientemente clarificadora en cuanto a cuáles eran las pautas generales de comportamiento migratorio de los flujos que unían no solo África con Europa, sino también Europa con África. Uno de los motivos por los que el proyecto se denomina Migration Between Africa and Europe es porque el punto de partida de todo el planteamiento era que estas migraciones, en contra de lo que se suele asumir en muchas ocasiones, no son unas migraciones en un único sentido, sino que eran migraciones que incluían en muchos casos el retorno, sobre todo el retorno voluntario y no necesariamente forzoso, la deportación, como parte del proyecto de muchas de las personas que participaban en ello. Y una de las finalidades, objetivos del proyecto era construir o recoger los datos que permitieran analizar hasta qué punto el retorno y la circularidad eran realmente eran parte de esta dinámica migratoria. El proyecto se comenzó en un momento en el que el interés por África subsahariana y sobre todo por los flujos de subsaharianos hacia Europa estuvo muy marcado por la llamada crisis de los cayucos y por los eventos de las vallas de Ceuta y Melilla del año 2005-2006. Fue en ese contexto en el que la Comisión lanzó un programa específicamente dirigido al estudio de estos flujos migratorios y por el que recibimos la financiación. Entonces, como podéis, y es curioso, ¿no?, como el ciclo político de las migraciones a veces es como un péndulo, ¿no?, y nos hace que hoy casi estemos en un contexto muy diferente, habiendo pasado muchas cosas desde entonces, pero en el fondo otra vez con el mismo tipo, con ciertos matices, pero el mismo tipo de imágenes nuevamente en la televisión cuando tratamos de este tema, ¿no? A veces da la sensación de que no hubiera pasado nada. Hemos movido el foco de Canarias, que era en aquel momento, y de los cayucos a la valla de Ceuta y Melilla, y a veces hasta la costa italiana y Lampedusa, pero en realidad el tipo de discurso que articula muchas veces el tratamiento informativo de estas migraciones no difiere demasiado de lo que ocurrió en aquel momento. Cierto es que en la actualidad la presencia de otros orígenes dentro de África subsahariana, y no solo de África subsahariana, más vinculados a conflictos bélicos, están empezando a abrir, digamos, vetas en el debate en otras direcciones, ¿no?, en las vinculaciones, no tanto sobre la irregularidad y el origen estrictamente económico de estas migraciones, sino su vinculación con conflictos en los países de origen, que complejiza algo más el tratamiento no solo académico, por supuesto, sino también político de esas migraciones. Bueno, aquí tenéis un resumen de los países en los que se llevó a cabo el proyecto. Como os decía, es un proyecto que incluía trabajo de campo tanto en países de origen como en países de destino.
y para Senegal se estudiaron migrantes en Francia, Italia y España, para los congoleños en Bélgica y el Reino Unido, y para los ganeses en el Reino Unido y en Holanda. Se llevaron a cabo, bueno, aquí podéis situaros un poco, a veces hablamos de África y como dice ese blog, África no es un país, de hecho es como medio mundo, aunque normalmente no lo dimensionemos adecuadamente por cómo se representan los mapas. Se hicieron entrevistas y encuestas, primero se hizo una encuesta de hogares en los países de origen. Esto implica que no es una encuesta únicamente a migrantes, es una encuesta en los países de origen donde hay migrantes y no migrantes. También hay pasados migrantes, es decir, gente que emigró en el pasado y que en el momento de realizarse la encuesta ya había retornado a sus países de origen, en ocasiones al hogar al que pertenecían, en ocasiones a otros hogares distintos que se habían constituido desde la migración. Esto permite algo que en muchos casos no es posible. Siempre nos interesa conocer realmente y poder estudiar de forma rigurosa cuáles son las causas, los factores últimos por los que se produce la emigración, tanto de salida como de retorno. También nos interesa en muchas ocasiones determinar por qué la intensidad de los flujos o su composición varía en el tiempo en un determinado sentido, pero para esto siempre es necesario tener el grupo de comparación adecuado para poder hacer una identificación de esos factores de expulsión o de atracción, como queramos denominarlo, que influyen en que la gente se vaya o vuelva o se vuelva a ir. Para ello, ese grupo de comparación, en el caso de la salida, son siempre aquellos que, siendo parecidos o diferentes, no han migrado. Pero normalmente estudiamos siempre a los migrantes desde el punto de vista de los países que los acogen. Siempre hacemos encuestas en los países donde nosotros residimos y a donde ellos vienen, pero no tenemos la comparativa de su país de origen para poder determinar cómo una persona similar a la persona que nosotros estamos observando aquí ha decidido no venir o no ha podido venir, con independencia de que sea voluntaria o no la decisión. Para identificar con claridad y rigurosidad el papel que cada elemento, sea la educación, sea la pobreza, sea la situación familiar, tienen sobre la probabilidad de irte a Europa, es necesario tener ese grupo de comparación. Y el diseño metodológico de la encuesta, en este caso, permitía hacer eso. Creo que esto es importante porque era una de las principales, digamos, uno de los principales valores, ¿no?, del diseño de investigación. Y os podéis imaginar un poco, bueno, pues la complejidad que implica realizar encuestas en estos tres países, tratando de que sean representativas, de forma aleatoria, accediendo a los censos originales de población en ellos, identificar las zonas donde se concentra la emisión de migrantes, la recepción de retornados, en el caso de que lo haya, y demás. Sin dar más detalles sobre eso, pero simplemente porque como los datos que voy a usar proceden tanto de la encuesta de hogares como de la encuesta de migrantes en Europa, como de la encuesta de retornados en origen, y saltaré un poco de uno a otro, después ya no os voy a dar más detalles sobre eso, pero cada uno de los resultados que os muestre proceden de combinaciones diferentes de estas muestras y estas encuestas, para que tengáis una idea. Luego, si tenéis alguna pregunta más concreta, lo comentamos. Y ya pasando a lo que es la sustancia, digamos, de la presentación y de los resultados, yo creo que no es exagerar y que no es una caricaturización, no sé por qué he elegido esa palabra tan difícil de pronunciar, el decir que la mayor parte de las imágenes que se nos transmiten desde los medios de comunicación, sea bien intencionadamente o no, simplemente por el modo en el que se transmite la información en un medio de comunicación de masa, tienden a presentar esta inmigración como un flujo masivo, como un éxodo que amenaza con la invasión a Europa, se pretenda o no se pretenda, quiero decir, con independencia de que la intención sea asustar o alarmar o no, el modo en el que se presentan muchas veces las imágenes y las causas a las que se vinculan estos movimientos migratorios con origen en África subsahariana suele transmitir a la población una imagen un tanto, digamos, exagerada en términos cuantitativos, como veremos ahora. Se da la impresión de que estos flujos se dirigen sobre todo hacia Europa y que están causados fundamentalmente por la situación de pobreza o miseria extrema que las personas en cuestión experimentan en sus países de origen.
Como decía, algunas veces también se hace alusión a la existencia de conflictos violentos en los mismos, pero no siempre ha sido el caso. Y se asocia a la inmigración irregular, sobre todo pues, por las imágenes que vemos a mediados de los años 2000 con la llegada de los cayucos, pero en la actualidad con los intentos de salto, no diarios, pero digamos casi diarios, en los últimos meses en las vallas de Ceuta y Melilla, o las llegadas de barcos y los naufragios, desgraciadamente también casi semanales, en la costa italiana, por poner algún ejemplo. Y además, generalmente, como se entiende que estas son las causas que determinan todos estos movimientos, se asume que una vez que alguien consigue llegar aquí, lo que quiere es quedarse y, a ser posible, traer a su familia y empezar de cero en un país que ofrece posibilidades. Esta es la imagen que en la mayor parte de los casos acabamos construyendo en nuestro imaginario sobre casi todas las migraciones, especialmente las que proceden de países menos desarrollados que el nuestro, pero en especial de las migraciones con procedencia en el continente africano. Lo que haré a continuación será mostrar algunos de los resultados que discuten, rebaten o confirman algunas de estas imágenes, básicamente. Aquí podéis ver cómo el peso de la población... Ay, es que no se ve casi. Bueno, aunque no lo veáis, aquí hay dos líneas, ¿vale? Esa es la población inmigrante residente en España por origen, y la línea, que apenas se ve, esta amarilla de aquí abajo, es lo que representa toda África subsahariana respecto del conjunto de la población residente en España. Es obvio que no son el mayor grupo ni de lejos, incluso que no nos estamos refiriendo a un único origen nacional, sino que estamos agregando toda África subsahariana. Esto con respecto a en cifras absolutas. Si lo vemos en peso relativo, qué porcentaje representan los subsaharianos dentro del conjunto de la población inmigrante que reside en España, vemos como desde el 98 hasta el año 2013 apenas ha habido variación. La última barra corresponde al año 2013. Ha pasado de representar el 2% en el año 98 a representar el 3% del total de la población con origen extranjero que reside en España. Por tanto, tampoco parece que haya habido en términos relativos un incremento sustancial de lo que representa la población con origen en esta región. Aquí ya con los datos del proyecto en concreto, podría pensarse que aunque no ha crecido demasiado, sí que se han acentuado los flujos de salida a lo largo de las últimas décadas, y que era un flujo o eran una población que prácticamente no tenía presencia en Europa, pero que ha aparecido, aunque en términos relativos su peso no sea importante, porque otros flujos procedentes de otras regiones del mundo han aumentado más que ellos. De hecho, ese es el caso, pero además si vemos aquí... lo que representan las tres barras en todos los casos son 3 décadas, 3 periodos distintos, del año 75 al año 90, del 90 al 99, la barra central, y del año 2000 al 2007-2008, que es cuando 2009, según los países, cuando se realizaron las encuestas en las que se basan los resultados. Como podéis ver, mientras que las salidas de la República Democrática del Congo sí que han aumentado a lo largo de las 3 décadas y media que analizamos, no es necesariamente el caso para los procedentes del Senegal, que son la principal comunidad que examinábamos en España, por ejemplo, y con algunos altibajos en el caso de Ghana. Obviamente, estos datos reflejan salidas de ese país a cualquier destino del mundo. Entonces, cabe la posibilidad de que sin haber aumentado o habiendo aumentado mucho, haya variado la composición de los destinos principales, y la preocupación que normalmente se transmite es esta idea de que todos quieren venir a Europa, porque Europa es el lugar que ofrece posibilidades. Tampoco parecen los datos confirmar esto. La primera línea refleja cómo han evolucionado los flujos de salida. En realidad no los flujos, sino esta es la probabilidad individual. Se ve muy pequeño, pero en el fondo solo los números concretos no son importantes. Lo importante creo que es observar la tendencia, ¿no?, y cómo ha variado en el tiempo. La primera línea de gráfico representa cómo ha variado la probabilidad para un individuo originario de estos países de marcharse a otro país de África, sea subsahariana o sea el resto de África, es decir, migraciones internacionales intracontinentales dentro de África, y cómo ha variado la probabilidad de que personas originarias de esos países de entre 18 y 40 años marchen a cualquier destino dentro de Europa. Como podéis ver, el aumento que veíamos en la migración internacional con origen en la República Democrática del Congo
se destina principalmente a otros países africanos y todo el crecimiento que observábamos es debido al crecimiento de la migración intraafricana para los originarios de ese país. En el resto de África no ha habido variaciones importantes como destino para los originarios de Ghana y Senegal, sin embargo, y algo parecido pasa para los senegaleses hacia Europa en las 4 casi décadas que estamos analizando. Es decir, que esta visión de que está aumentando mucho la migración no parece corresponderse con una percepción un tanto... ¿Por qué? Porque realmente la mayor parte de la migración subsahariana tiene lugar dentro de África y no hacia Europa, y realmente no ha habido un crecimiento en números absolutos, pero también porque esa población en números absolutos ha crecido, pero en términos relativos, la probabilidad individual de que un sujeto adulto que viva en Ghana o en Senegal emigre a Europa, ha habido algún incremento importante, sobre todo para los originarios de Ghana, en la década de los 90, que luego ha empezado también a remitir. Las causas por las que estos patrones remiten son diversas, pero no son únicamente debidas a las políticas crecientemente restrictivas aplicadas por los países de entrada. Tienen que ver también con variaciones en las condiciones de origen en los países en sus países de origen. Por ejemplo, en el caso de Ghana, que se pone en muchos ámbitos internacionales como el ejemplo de desarrollo dentro de África subsahariana y el hallazgo de ciertos pozos petrolíferos, sobre todo en la mitad de los años 2000, generó un boom económico que activó también el retorno de muchos y la marcha de menos, por decirlo de algún modo. Por tanto, no parece que se hayan producido un incremento de los flujos como uno tendería a pensar viendo las imágenes que a veces aparecen en televisión y la interpretación que se hace de las causas que subyacen a ello. Entre esas causas, como decíamos, la pobreza es siempre la explicación básica, cuando no se hace alusión a la existencia de conflictos bélicos en los países de origen. En este caso, lo que hemos hecho ha sido examinar en qué medida distintos indicadores relacionados con la pobreza o con la capacidad económica de los individuos que vivían en estos 3 países afectaban a su probabilidad de venir a los destinos europeos que os he señalado antes. Lo que hacemos es tener en cuenta no solo cuál es la situación económica de los hogares y de estos individuos, sino también tener en cuenta cuál es su nivel educativo, su sexo, la situación económica del país de origen, el periodo o las redes de que disponen en Europa y su situación familiar. Es decir, no estamos analizando solo ese factor, sino que estamos analizando ese factor una vez que hemos tenido los otros en cuenta, ¿de acuerdo? Un efecto neto teniendo en cuenta todas las demás características del individuo. Bueno, fijaros solo para que no sea muy confuso en las primeras barras. Lo primero es Senegal, lo segundo es Ghana y lo tercero es Congo. Como podéis ver, cuando las barras son transparentes es que el efecto no es estadísticamente significativo, es decir, que una vez que se controla debidamente por otros factores, lo que parecía un efecto importante deja de serlo y se explica porque la explicación procede de que esa persona, por ejemplo, es una mujer y las mujeres tienen una probabilidad de emigrar más baja, o porque esa persona es una persona con estudios superiores y las personas con estudios superiores tienen una probabilidad de emigrar más elevada. Como podéis ver, en el caso de Senegal, aquí lo que representamos es la influencia de estar empleado o estar desempleado en la probabilidad de emigrar, que son las barras azules, proceder de un hogar que tiene suficientes ingresos para cubrir o no las necesidades básicas y proceder de un hogar o ser un individuo que tiene propiedades, sean tierras, sean bienes inmuebles, sea algún negocio en el país de origen. Analizamos esto para todo el ciclo vital del individuo, es decir, teníamos sus biografías completas año a año, les preguntábamos a las personas cada año de su vida si tenían un coche, si tenían una casa, si era un individuo con 35 años, reconstruíamos toda su trayectoria vital, toda su trayectoria de propiedades, toda la trayectoria de su hogar, toda su trayectoria laboral, sabiendo en qué año había estado empleado y en qué año no había estado empleado. Y para cada año de su vida estimamos esta probabilidad. Es decir, cómo influye el que su hogar tenga ingresos suficientes o el que él esté desempleado o el que tenga o no tenga un terreno donde cultivar en la probabilidad de irse a Europa. En el caso de Senegal es bastante... todo lo que queda por debajo de la línea
es un efecto negativo. Lo que queda por encima de la línea es un efecto positivo. En el caso de Senegal, y en concreto de los senegaleses que marchan a Francia, es importante señalar cómo el hecho de estar desempleado no afectaba a la probabilidad de marcharse, pero proceder de un hogar con ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas y tener propiedades de cualquier tipo de las que he mencionado aumentan mucho, de forma significativa, la probabilidad de haber marchado a este destino. En el caso de Ghana, los tres factores que hemos señalado son completamente irrelevantes para explicar la probabilidad de que un individuo se dirija al Reino Unido o a Holanda, en este caso. Y en el caso de Bélgica, de los congoleños, tanto si se dirigían a Bélgica como en el Reino Unido, el único factor que realmente aumentaba la probabilidad de que estos sujetos marcharan a Europa, a estos destinos, era el proceder de hogares que tenían recursos suficientes para garantizar la cobertura de las necesidades básicas. Es decir, que si lo analizamos conjuntamente nos damos cuenta que en realidad lo que aumenta la probabilidad de venir no es la situación de pobreza de estos individuos, sino justo lo contrario. Son justo los individuos que proceden de hogares que pueden cubrir las necesidades básicas, los individuos que tienen propiedades son los que tienen una mayor probabilidad de venir a Europa. Los que no se quedan allí. Es decir, la migración a Europa es una inversión costosa, es una aventura arriesgada que requiere de inversión previa, sea una inversión en información, sea una inversión de ahorros para pagar el viaje, sea como irregular o sea como regular, sea una inversión en contactos con redes de aquí para tener una posibilidad de apoyo, de alojarte en un sitio, de encontrar un trabajo. Es decir, hacemos por la propia dinámica que venga la gente que mejores condiciones tiene allí, no las que peores condiciones tiene. Es decir, proceden de países más pobres que el nuestro, pero no vienen los más pobres, no vienen los que están desesperados y los que no tienen opciones, vienen precisamente los que tienen opciones, los que tienen recursos, los que tienen contactos. Y esto es algo que muchas veces queda completamente distorsionado en el discurso al nivel algo más agregado de las desigualdades entre países. Algo que me parece aún más importante quizá que esto es ver cómo influye el nivel educativo en la probabilidad de que las personas originarias de estos países vengan a Europa. Tener educación superior, y son las barras que veréis naranjas o marrones, las más oscuras, siempre, en todos los casos, aumenta de forma significativa la probabilidad de venir a Europa. Es decir, son también las personas con más nivel de instrucción las que tienen una mayor probabilidad de venir, nunca las que tienen menor nivel educativo. Esto cuestiona un poco el perfil que habitualmente transmiten la situación de personas que llevan un año atrapados en el monte Gurugú para saltar la valla. Lo que ocurre es que obviamente estas personas existen, estas personas forman parte de los flujos, pero son una parte ínfima del conjunto de los flujos subsaharianos que Europa recibe. Entonces, aun siendo obviamente una situación de emergencia y que requiere respuestas particulares y específicas, tiene un efecto muy distorsionador sobre el conjunto de la dinámica migratoria que une África subsahariana con Europa, pensar que todas esas personas son representativas del conjunto de los flujos que estamos recibiendo de esa región. Para poder tener esa visión de conjunto era necesario llevar a cabo este tipo de encuestas que no se realizan solo en el lugar donde encuentra a los migrantes, sino que compara también con aquellos que, teniendo las mismas características u otras, han decidido o no han podido venir. Con respecto a la irregularidad en el perfil de esta gente y la asociación con las pateras y sobre todo lo que empezamos a llamar cayuco a mediados de los años 2000 para ello, es cierto que a la llegada hay una proporción relativamente importante de gente que llega sin permiso de residencia, no necesariamente sin visado, ¿de acuerdo? Lo que representa las barras marrones es el porcentaje de gente de cada uno de esos colectivos en los destinos europeos en los que los estudiamos, que durante el primer año de estancia en Europa pasaron algún mes o sin visado o sin permiso de residencia. Esto quiere decir que pudieron llegar con un visado de turista, pero después no fueron capaces, obviamente, de obtener el permiso de residencia y pasaron algún mes en situación irregular. No quiere decir ni que vengan sin papeles, ni sin pasaporte, ni necesariamente sin visado. Es decir, que en algún momento del primer año de estancia en Europa tuvieron algún momento de irregularidad.
Para el caso de los ganeses es muy bajo, menos del 10% estuvo en esta situación. Para el caso de los congoleños y los senegaleses es bastante más alto, entre el 25 y el 30% según el caso, de todos los que llegaron a lo largo de todo el periodo que hemos examinado. Obviamente esto aumentó en los años 2000 porque con anterioridad, por ejemplo, muchos de estos colectivos no requerían visado de entrada. Por ejemplo, los ganeses hasta 1990 y algo no requerían visado para ir al Reino Unido, o los senegaleses en Francia no se les exigía visado hasta el año 86, o en el caso de Italia hasta comienzos de los 90. Por tanto, cuando no se te exige visado nunca eres irregular, es cuando se impone el requisito, cuando existe la posibilidad de saltárselo. Entonces, el crecimiento de las políticas restrictivas, como casi como consecuencia inmediata, crea la irregularidad de algún modo, ¿no? Además, esa situación no es estática. Aunque la gente llegue en esa situación de irregularidad, o un cierto porcentaje de ellos lleguen como irregulares o en el primer año, a lo largo del tiempo, hasta el momento de la encuesta, que es la barra naranja que veis al lado, la situación de irregularidad se reduce de forma sustancial. Es decir, que muchos de aquellos que llegaron sin permiso de residencia o sin posibilidad de conseguirlo, lograron regularizar su situación de algún modo por las distintas vías pertinentes, no necesariamente siempre con una regularización extraordinaria, sino por los distintos caminos que existen en todos los países. Como veis, el descenso, sobre todo en el caso para los congoleños y los senegaleses, es bastante significativo, del 30% de irregularidad a la entrada al 15% en el año en el que se llevaron a cabo las encuestas. Aún habiendo un porcentaje de irregularidad relativamente importante, dista mucho de ser la situación que caracteriza a la mayoría del colectivo, ni a la entrada al país por primera vez, ni a lo largo de su periodo de residencia. Este gráfico no se ve muy bien, pero era por lo de los cayucos. No tuve tiempo de hacerlo mejor, pero en realidad os resumo. Lo único que representa el porcentaje de los migrantes que utilizaron barco o viajaron por mar en algún momento de todo el trayecto que recorrieron, desde su país de origen en África hasta pisar Europa, fuese el país que fuese de destino. España e Italia son los dos primeros bloques de barra, y los senegaleses son el grupo. Como veis, incluso en ese caso, que es el caso que siempre asociamos con los cayucos o con las pateras, en el peor de los casos, que fue en la década de los 2000, menos del 40% había utilizado el barco en todo el trayecto. No quiere decir que llegara en cayuco a Canarias, porque también hay gente que se enrola en barcos pesqueros, sobre todo cuando son originarios de zonas costeras en sus países de origen, en el caso de Senegal, como vía para llegar. Llegan irregulares, pero no llegan en cayuco, muchas veces llegan como trabajadores de parte de estos pesqueros, ¿no? También al comienzo de la década de los 2000 era algo más frecuente que al final. Y en el caso de Italia, bueno, algo menos del 15% fue en la década en la que esto fue más numeroso. Por tanto, tampoco llegan todos en cayuco, ni siquiera todos usan el barco, ¿no?, para venir. De hecho, lo más habitual es venir directamente en avión y entrar por un aeropuerto, como lo hacen la mayor parte de los inmigrantes de todo el mundo. Es decir, que si nuestras fronteras o nuestros controles fronterizos fallan, no es tanto en las fronteras exteriores o marítimas, sino en los controles aeroportuarios, por donde han entrado la mayor parte de los inmigrantes que residen actualmente en nuestro país. Y ya para ir terminando, la idea de que vienen para quedarse, que quieren traer a la familia, que tienen familias extensas, muchas veces polígamas, con pautas de comportamiento mucho más tradicionales, en especial en relación a las relaciones de género que nosotros. Esto es algo habitual. No sé si recordaréis, por ejemplo, los altercados, por llamarlo de algún modo, en la periferia de París en el año 2009. Se asoció, de hecho el propio ministro de Empleo francés llegó a dar como explicación en los días sucesivos o siguientes a los altercados la pertenencia a hogares desestructurados, la ausencia de una figura paterna como consecuencia de la poligamia para muchos de estos jóvenes de origen inmigrante subsahariano que vivían en la periferia de la capital francesa. Eso ha alimentado también, en muchos casos, restricciones en las normativas de reagrupación familiar, un acento excesivo en las diferencias
en los patrones de comportamiento familiar entre los inmigrantes y los autóctonos, una imagen un tanto que acentúa siempre la diferencia en lugar de las similitudes y que se fija muchas veces en la excepción más que en la norma o en lo que caracteriza al conjunto del colectivo. Además, esta idea de que quieren traer a la familia va asociada a la idea de que la migración no es una migración de un único sentido, que lo que pretenden es venir a Europa para quedarse aquí, que no hay circularidad, que no hay intención de retorno. Esto es particularmente difícil de medir, como os podéis imaginar, porque si los migrantes ya son una población pequeña, numéricamente escasa, porque así por definición los retornados lo son aún más, porque son solo una parte de los que emigraron. Entonces, encontrarlo y construir muestras suficientemente fiables que permitan estudiar la misma dinámica que hemos analizado para los factores que explican la salida, aplicarlo a los flujos de retorno es difícil. Y, por tanto, los resultados son siempre algo un poco más escurridizos porque las muestras no son lo suficientemente grandes. Pero aquí lo que representamos es, a lo largo de los primeros 15 años de estancia en un país europeo, para los senegaleses, los congoleños y los ganeses, cuál era su probabilidad de retornar al país de origen. Las dos líneas lo que comparan es los senegaleses en Europa, que son la línea azul de arriba, la línea discontinua roja, compara con los senegaleses que habían ido a algún otro destino africano. Vimos antes que África sigue siendo el mayor destino de la inmigración internacional subsahariana y no Europa, por eso considerábamos importante ver si el grado de retorno y circularidad de los migrantes africanos que van a otros países de África es mayor o menor que el de los que vienen a Europa, para contrastar un poco si son selecciones diferentes o son quizá efectos de las políticas que aplicamos que dificultan el retorno y la circularidad. Como veis, en todos los casos la línea roja queda por debajo del azul, indicando que mucha más gente en un periodo más corto de tiempo regresa a sus países de origen. Esto es especialmente llamativo en el caso de Congo, de la República Democrática del Congo, que por la situación de conflicto y los diversos periodos de agravamiento del conflicto hace que quien viene a Europa en muchos casos acabe consolidando su estatuto de forma de residencia permanente y haya muy poco retorno. No es el caso para los otros dos flujos y en especial para Ghana, donde pasado una media de 10 años desde la primera migración, la tasa de retorno para los que están en otros países africanos o los que están en países europeos se iguala. Es decir, hay bastante diversidad, como veis, en la intensidad con la que estos flujos experimentan un retorno de larga duración a sus países. No estamos analizando visitas, hay muchas visitas en medio de esas vidas. Se trata de un retorno que ha durado por lo menos un año. O sea, gente que ha vuelto a sus países y ha estado allí al menos un año, lo cual indica que es probable que esté bastante más, aunque hay algunos que vuelven, sobre todo si han logrado el estatuto legal que les permite circular con una cierta facilidad. Y ya para finalizar, con respecto a la reagrupación, podríamos pensar que esos que vuelven son porque no han logrado reagrupar a su familia, aunque también puede ocurrir que simplemente no quieran, no estuviesen en su proyecto migratorio, que es lo que ocurre muchísimas veces en el caso de los flujos de migración subsahariana a Europa. No es una migración que tiene mayoritariamente vocación de establecimiento permanente. Es una migración particularmente transnacional, no todo, más la senegalesa que la ganesa, pero en el caso de los ganeses hemos visto cómo hay mucho retorno. Aquí podéis ver la diferencia de cuántos migrantes tenían familia nuclear en el momento en el que se realizaron nuestras encuestas y vivían separados de alguno de esos miembros de su familia nuclear. Veis como los senegaleses en Italia y en España, que son las dos últimas barras, casi en el 80% de los casos estaban separados, bien del cónyuge o pareja o de alguno de los hijos. Es decir, tenían potencial reagrupatorio, por decirlo de algún modo. Tenían gente en sus países de origen, familiares cercanos, de los que podían pretender patrocinar, por decir así, de algún modo, la reagrupación en Europa. En el caso de todos los demás destinos, con alguna excepción de los congoleños en Bélgica, las tasas de separación de familias eran bastante menores. Bueno, pues aquí vemos cómo pasados 10 años, el tiempo, el eje horizontal, es el tiempo que ha pasado desde la separación, vemos cuánto la área más oscura son los que no se han reagrupado con nadie, en ningún sitio, ni en origen ni en destino. El área blanca, mejor dicho,
son aquellos que se han reagrupado a lo largo del tiempo con sus familiares, su familia nuclear, pareja allí, hijo aquí, pero lo han hecho en el país de origen, es decir, se reagrupan mediante el retorno, no mediante la emigración de esos familiares a Europa. Solo la parte gris es la proporción de todos los migrantes que reagrupan en Europa. Si veis, en el caso de los hijos, por ejemplo, que es el indicador más claro de establecimiento permanente, y en el caso de estas comunidades ni siquiera, porque a veces se reagrupa aparte de los hijos y después de hacerlo se vuelve, bien se reenvían los hijos al país de origen para que pasen periodos de formación en origen y en destino, o bien regresa a la familia al completo. Casi el 40% de los hijos, después de 10 años de la migración del padre o la madre, no habían venido a Europa. El migrante seguía viviendo sin parte de su descendencia en Europa. Es decir, que son situaciones de separación familiar muy prolongadas en el tiempo. Es a lo que llamamos muchas veces arreglos familiares transnacionales. Es decir, la familia no se rompe, no hay un divorcio, sigue habiendo vínculos, se envían remesas, se visita habitualmente el país de origen, la familia continúa como unidad, pero vive de forma separada. Hay muchas explicaciones para esto que podemos comentar después si queréis, pero bueno, podéis ver que la dinámica, hay diferencias entre los tres países de origen, Ghana, Congo y Senegal. El más evidente, que es el que a nosotros nos atañe más directamente porque es la comunidad más numerosa aquí, pero mirad lo que representa después de 10 años, la reagrupación de la pareja o de los hijos en España o en Francia o en Italia. Es una ridiculez en el conjunto del flujo. Esto nunca se ve porque nosotros solo vemos los que llegan aquí, solo vemos los que reagrupan, pero ocultamos, no digo la mitad de la historia, ocultamos el 80% de la historia, que son los que no reagrupan o reagrupan mediante el retorno del que vino inicialmente. Bueno, esto para no alargarlo, igualmente, ya esto es para finalizar, teniendo eso en cuenta, tampoco es muy de extrañar. Esto representa, igual que antes representábamos las variaciones en la probabilidad de emigrar, estas son las variaciones en la probabilidad de retornar, según se hayan ido a África o hayan venido a Europa. Como veis, la probabilidad de retornar desde otro país africano al país de origen es siempre mayor que la probabilidad de retornar desde Europa. Esto tiene bastante que ver, a pesar de lo que hemos visto antes, de que las familias permanecen separadas año y año. Esto tiene bastante que ver con la imposibilidad o la dificultad de garantizar un estatuto jurídico estable que les permita realmente volver a Europa si lo desean o lo necesitan. El miedo a perder los papeles, la documentación, el trabajo que ha costado mucho tiempo conseguir, hace que la gente retrase mucho el momento del retorno y, por tanto, la separación familiar se prolonga. No sé si no hemos hablado de qué implicaciones teóricas tiene esto, simplemente os quería mostrar los resultados para que después entendáis que esto tiene implicaciones tanto teóricas como políticas importantes. Quizá el esquema de razonamiento que más hemos aplicado tanto los sociólogos como incluso los economistas recientemente para explicar las migraciones internacionales sea la nueva economía de la migración laboral, que ya no es nueva, pero que se llama así o se denomina así en la jerga académica. ¿Por qué? Porque frente a otros marcos conceptuales, sí que concebía como parte del proyecto migratorio tanto el retorno como la emisión de remesa. Otros marcos son generalmente más parciales en su concepción esta tradicional que yo criticaba un poco antes de las migraciones de una sola dirección con finalidad de asentamiento permanente y de reagrupación de las familias. En este caso se concebía en el contexto de la migración rural urbana dentro de países en vías de desarrollo o menos desarrollados la posibilidad de una migración temporal que incluyera el retorno y mientras la separación duraba, la emisión de remesas que ayudaba a amortiguar un poco los fallos de los distintos mercados, la pérdida de cosecha, la ausencia de financiación bancaria en algunos de estos países para realizar inversiones. En este caso sí que se concebía, pero la aplicación de estos marcos conceptuales concebidos para migraciones de distancias relativamente cortas en países que no aplican controles migratorios estrictos resulta un poco difícil
de aplicar mecánicamente al caso de migraciones transcontinentales, como son las que unen África y Europa, sometidas a un control migratorio cada vez más riguroso. Es decir, los controles migratorios dificultan esa circulación y, como hemos visto, lo que hacen es alargar mucho la separación. Entonces, mientras que en el esquema clásico las remesas lo que hacían era anunciar el retorno inminente, se acumulaban ahorros y cuando se alcanzaba un determinado nivel de ahorro se estaba en disposición de regresar para realizar la inversión que se hubiese acordado dentro del núcleo familiar. En este caso las remesas se prolongan y quien envía remesas, en lugar de tener una probabilidad mayor de volver, tiene una probabilidad menor, o al menos una probabilidad menor en el futuro inmediato. Es decir, las remesas son un indicador de que el retorno se va a retrasar. Generalmente quien más dinero envía y quien más visita el país de origen tarda más en volver y no al contrario. Y cuestiona bastante los marcos conceptuales con los que hemos estado analizando gran parte de las migraciones internacionales hasta muy recientemente. Por otra parte, es evidente que, al margen de la diversidad que hemos visto en los flujos y las diferencias entre los tres países que he ido señalando, encajan mal con la visión un poco monolítica que tenemos de las migraciones africanas, incluso si queremos matizar las migraciones subsaharianas hacia Europa. Hemos visto que incluso a lo largo de las 4 últimas décadas las tendencias que han sufrido los flujos procedentes solo de 3 países de África subsahariana son totalmente distintos. Desde Ghana se ha incrementado de forma sustancial el retorno a partir de los 90. Desde Congo se ha aumentado de forma sustancial la salida a lo largo de las 4 décadas de forma sucesivamente creciente. En el caso de Senegal, más allá de la impresión que tenemos, las tendencias han permanecido bastante estables, tanto de emisión de migración hacia el resto de África como hacia Europa. Sin embargo, las políticas que diseñamos en general ignoran estos matices. Tenemos políticas regionales, no solo regionales para África subsahariana, sino cada vez más regionales a nivel europeo, que no permiten adaptar y crear marcos normativos y de gestión lo suficientemente flexibles para aprovechar la diversidad interna de los flujos migratorios. Entonces, se impone o bien una visión dominante de circularidad y temporalidad, porque ahora es lo que vende y lo que el contexto económico en Europa nos permite, con independencia de que sepamos o no, o afinemos o no en qué caso y desde qué orígenes esto es realmente viable, porque corresponde en la mayor parte de los casos con los deseos o las intenciones de los potenciales migrantes de esos países. Igualmente ocurre con algo parecido con la gestión de la reagrupación familiar, la obsesión con la idea de que la gente quiere traer a su familia, a todos, familias extensas, polígamas, con varios núcleos familiares, con muchísimos hijos, y quieren venir todos para quedarse, cuando hemos visto que en realidad son una ínfima parte, no solo por imposibilidad, sino muchas veces porque no desean eso como forma de vida. En realidad, la vida en hogares separados es algo relativamente habitual incluso para los miembros de la pareja en algunos contextos de África subsahariana. Por tanto, lo único que hace la dificultad de circulación migratoria es prolongar esas separaciones más de lo que eran habituales en el pasado en migraciones internas, por ejemplo. Pero no es necesariamente fruto de la... habría quizá un poco la tentación de interpretar esto como una muestra del éxito de las políticas restrictivas, pero es que esto viene ocurriendo mucho antes de que Europa impusiera políticas así de restrictivas, cuando no se exigía siquiera visado a los senegaleses. Las reagrupaciones familiares en Francia eran incluso menores de lo que son ahora en términos relativos. Es decir, no hay una correspondencia entre los objetivos de las políticas que diseñamos en Europa y que estén basadas en un conocimiento bien informado de lo que los migrantes o algunos de los migrantes desean. Esto condena al fracaso de estas políticas y supone un desaprovechamiento importante de las posibilidades de circulación y de la contribución de la migración internacional como uno de los factores más que pueden contribuir al desarrollo de los países de origen y a la mejora de las condiciones de vida de los hogares en esos países. Y bueno, creo que con eso es suficiente y ya creo que me he cedido de mi tiempo, así que me gustaría que hubiese algún tiempo para preguntas.
y lo dejamos aquí. Muy bien. Muchas gracias, Amparo, por tu magnífico.